esta presentación recoge las respuestas de algunas personas que participaron en la consulta, siendo este un espacio de diálogo y un espacio de comunicación y discusión de las prioridades de la región de América Latina y el Caribe para hacer llegar a ACTA estos puntos. Consideramos muy importante partir por esta primera consulta, ¿no? En la región ya estamos en estos momentos en un momento como de calma, ¿no? Todos los números hacia la baja, los países desde México hasta Argentina, pasando por Costa Rica, Perú o Uruguay, estamos con las noticias de que hay pocos casos, hay pocas personas fallecidas, las tasas de vacunación están en aumento, aunque aún tenemos casi la mitad de los países que no alcanzan el 70% de vacunación completa. En este contexto, las prioridades que se han identificado en una dinámica en la que todavía no se ha acabado la pandemia, se plantean algunos desafíos desde la sociedad civil, ¿no? Todavía es limitado el acceso a pruebas de testeo y de diagnóstico para COVID-19. No todos los países tienen una red amplia de testeo a través de los sistemas del primer nivel de atención, sino por puntos focalizados, y eso limita el diagnóstico rápido. No todos los países cuentan con los recursos para llegar a todas las comunidades, además de la barrera cultural que presentan algunos países. Lo decía Jorge en su comentario también, hay una limitada atención del mundo sobre América Latina. Fuimos noticia hasta el año pasado en el que las muertes nos desbordaban, pero en términos de financiamiento y en términos de mantener la atención en la región, como que eso ya decayó ahorita, bueno, a pesar de que está muy convulsionada la América Latina, ya no se nos mira tanto. Y otro aspecto que surgió como un desafío también en varias de las respuestas en la consulta fue el problema de la corrupción en los sistemas de salud en distintos países. Y las prioridades están cercanamente vinculadas, por supuesto, con estos desafíos. Hay que garantizar las pruebas de fácil uso para todos. Algunos países ya desde el gobierno se lavaron las manos, entonces han abierto la disponibilidad a través de las farmacias. Aquí en Perú, por ejemplo, cuestan $5 las pruebas que uno se puede hacer en casa de antígenos, ¿no? Hay que garantizar, o se debe trabajar por garantizar la cobertura universal con equidad de las pruebas. Nuevamente el tema de aproximación a los sectores rurales, de aproximación intercultural con pueblos indígenas es clave, y se menciona tanto en el testeo como en el tratamiento y como en la vacunación, donde se han identificado serios problemas en muchos países para alcanzar las metas. Combatir la corrupción seguramente sale en todos los aspectos que tienen que ver con salud, educación, etcétera, pero salió también en esta consulta, ¿no? En cuanto a tratamiento, afortunadamente con la aparición de las nuevas variantes, el oxígeno y el acceso a oxígeno ya dejó de ser una prioridad. La mayoría de los países consiguió desarrollar plantas de oxígeno, prestarse oxígeno o comprarse oxígeno entre los países, pero pocos países ahora tienen acceso a medios de tratamiento de reciente desarrollo, ¿no? Hoy a la mañana circulaba la noticia de que la OMS ha lanzado estas nuevas recomendaciones para el uso de Paxlovid. Ya se usa en algunos otros países el molnupiravir, pero todavía hay un acceso limitado, los precios son altos y no hay producción genérica disponible para la región, ¿no? Entonces, las prioridades en ese sentido es que se requiere, así como el diagnóstico, un tratamiento
oportuno, sostenido para todas las personas que lo requieren. Se mencionaban a algunas personas también en la posibilidad o la necesidad de abrir la posibilidad de acceder a los tratamientos por fuera de las instituciones médicas públicas, ¿no? Siempre con guías claras, protocolos claros de atención que puedan garantizar una mejor recuperación, y todo esto basado siempre en evidencia. Otra de las prioridades es lograr el registro en todos los países de los antivirales probados, de eficacia, seguros, que ya están disponibles a nivel global, y lograr su comercialización a precios justos, algo que Katie, tú también mencionabas al inicio, que se engancha con acciones de licencias voluntarias, licencias obligatorias en algunos países, para poder acceder a precios justos, y esto también vinculado con la posibilidad de transferencia de tecnología desde los productores innovadores para garantizar la producción local y el acceso finalmente de nuestros países a estos medicamentos, ¿no? Hay también algunas iniciativas en la región que estamos haciendo seguimiento, y se mencionaba, por supuesto, en esta consulta para rebatir las solicitudes de patentes, así como transparentar el gasto en los medicamentos, y nuevamente buscar erradicar la corrupción, que es un tema recurrente en nuestros países. En vacunas, decía hace un rato que aunque van avanzando y todas las semanas tenemos un poco más de avance en la vacunación de nuestros países, todavía hay muchos prejuicios y muchos mitos frente a las vacunas. Y por otro lado, también subsiste estas barreras culturales que tienen que ver con que se niegan las culturas de algunos de los grupos, y se busca simplemente campañas masivas desde la ciudad, sin tomar en cuenta toda la cosmovisión de pueblos indígenas que podrían incorporarse a las estrategias de comunicación, etcétera, de los países, ¿no? Creo que no sé si Perú es un ejemplo a destacar de lo mal que ha sido la comunicación para la vacunación, pero en general sí se ha recogido en esta consulta que la comunicación desde los ministerios ha sido muy limitada en cuanto a la promoción de la vacuna, y por ahí es que debe hacerse un trabajo más sostenido, intercultural, que apropie además la evidencia que ya que existe, ¿no? Y a propósito de la evidencia que existe, ponía justo esta figura de la inyección diciendo vacúnate ya, porque hay estudios ya en el que demuestran que justo la figura de la inyección hace que la gente rechace las vacunas y rechace las campañas de vacunación, pero en todos nuestros países tenemos esta figura. Entonces, el aspecto de comunicación también ha sido destacado en esta consulta. Debe haber un mayor trabajo de concientización de las personas con un enfoque intercultural, insisto, en todos los programas de vacunación, hacer disponibles las vacunas en todos los territorios con un acceso igualitario. Algo que suena como una meta, pero salía también en los hallazgos. Es importante llegar al 90% de vacunación en los países, vacunar a todas las personas de forma sistemática. Un aspecto que surgía en alguna de las reuniones la semana pasada es ir pensando, ir discutiendo y trabajando la incorporación de la vacunación contra el COVID en los planes nacionales de vacunación de los países, ¿no? Para garantizar la eliminación del COVID en un futuro más o menos cercano, ¿no? Y no podía dejar de aparecer aquí nuevamente también combatir la corrupción y garantizar la producción
local, regional de las vacunas. Entonces, esos fueron algunos de los hallazgos que surgieron en esta consulta y que creo que pueden servir de base. Queríamos Sí, tenerlos de base para este diálogo, ¿no? Sí, sí. Y dejo a Javier. Sí, gracias, Liz, y gracias. Hay un micrófono abierto. Gracias a todos los participantes que respondieron a la encuesta. Nosotros nos pareció interesante también hacer una especie de metaanálisis con conversaciones, diálogos que han sucedido en diferentes espacios. Para mí quiero resaltar en particular el grupo de WhatsApp que facilita Luzma y Richard Stern, que creo que ha sido uno de los aportes más importantes en que fluya la conversación, que fluya la información sobre lo que estaba pasando en el mundo, sobre lo que estaba pasando en la región y sobre lo que le pasaba a muchas personas. Fue un espacio donde muchas personas pudieron hablar sobre sus dudas respecto de las vacunas, la vacunación heteróloga, cuando les tocaba a ellos en primera persona, no como una política de salud pública. Entonces creo que eso es un ejemplo a seguir. Ha habido mecanismos parecidos en otras regiones, pero creo que, bueno, corresponsales claves, la plataforma CRG y otras organizaciones han estado trabajando en sus cuestiones específicas de comunicar, pero creo que la construcción de una comunidad siempre tiene un valor añadido, no solo para la gestión del conocimiento, sino para generar un espacio donde desde lo individual hasta lo político se puede ver todo ese aspecto. Entonces quiero resaltar eso y espero que podamos generar espacios similares para otros temas que enfrentemos a futuro de salud. Como bien decía Lídice, hay una cuestión de inmunización, de la vacunación, que tiene mucho que ver con la cosmovisión, las diferentes sistemas de creencias y demás, que siempre en la salud pública se desatienden en general. Hay muy pocas experiencias de atención primaria en salud y demás. Es algo que acá está presente Carty de CSN, que es de Cobertura Universal Sanitaria, Kurt y otros colegas. También hemos discutido, porque discutimos, por ejemplo, el acceso a la salud universal para personas con discapacidad y cada una de las discapacidades, ¿no? ¿Cómo hacemos un taller que pueda ser amigable para personas que requieren, por ejemplo, de lenguaje con señas? Imagínense lo que han sido las campañas de comunicación desastrosas en el mundo y en América Latina en lo que refiere a personas que tienen discapacidad, alguna discapacidad, que viven con alguna discapacidad para recibir información y comunicación en salud. Sin embargo, chequeando la información con OPS, hay muchos de los países que no han superado el 50% de vacunación porque las vacunas no la tienen. Entonces, como bien decía Alicia, hay aspectos, si se quieren, hasta antropológicos, culturales y sociales por los cuales ha habido una baja aceptación de la vacuna en determinadas comunidades, pero en muchos de nuestros países no hay vacunas para vacunar, no hay vacunas para refuerzo, ni siquiera para completar la dosis completa de 2 vacunas. Es algo importante. Volviendo un poco a lo que reflexionaba Jorge, más en lo específico del monitoreo del genoma, América Latina y el Caribe hispano, en lo que tiene que ver con testear en la serología, con testear el COVID, ha sacado muy bajo puntaje, ¿no? O sea, cuando realmente necesitábamos testear más personas con COVID, se formó una decisión política donde era mejor no contar las personas con COVID por una cuestión política, porque realmente la relación costo-beneficio de poder testear, entre comillas, recomendar un aislamiento hasta que la parte sintomática y de transmisión bajara, era muy importante en nuestros países, y de Argentina a México la tasa de testeo fue muy pobre. Y también fue muy pobre la pérdida de otras ganancias de salud. Como muchos de nosotros hemos dicho todos estos 2 años, los ministerios de salud se transformaron en ministerios de COVID y como tales, el seguimiento de cuestiones oncológicas, de cuestiones de diabetes, de otros temas de salud, de otras enfermedades no transmisibles, se vio altamente afectado. Entonces la mortalidad de personas por otras cuestiones de salud se incrementó significativamente, solo que lo podemos decir anecdóticamente porque realmente en nuestros países no va a haber por mucho tiempo estudios que digan cuál es el impacto en el diagnóstico precoz de las complicaciones oncológicas en hombres y en mujeres que trajo el COVID. Podemos realmente asumir que lo hay, pero obviamente con tantas citas y estudios suspendidos y demás. Y hay muchas personas con VIH que hace 2 años no tienen acceso a la carga viral. La otra cosa que es importante, y lo reflexionaba OPS en la última conferencia de prensa de esta semana, y también Tedros y su equipo de emergencia en la conferencia de prensa de la OMS, la crisis del COVID no ha terminado a pesar
en lo que muchos medios en la región, como mostraba el índice, muestran, no solo porque lo que estamos viendo en Asia y en toda una mega ciudad, puerto cerrada, sino porque a baja vacunación. Hay países que no han pasado 2 dígitos de vacunación en un continente como es África. Eso es el caldo cultivo a las nuevas cepas, cepas de interés. Rápidamente para ir terminando, una de las cosas que le pasó a América Latina y al Caribe, nuevamente, quizás por la cuestión del idioma y demás, es que no, y no quiero minimizar el trabajo de gente que está acá en esta llamada, que ha participado activamente y ha perdido muchas noches de sueño para formar parte de una línea de trabajo de ACTA, pero lo que le pasa a una región que habla otro idioma es que siempre está subrepresentada en esos espacios. Y de hecho yo he estado en reuniones antes de que asumiera el mecanismo de UHC, en el último de los pilares que tenía que ver con sistemas de salud, y todos los estudios de caso que se discutían en esas largas reuniones tenían que ver con otros continentes que no eran América Latina, ¿no? Eso tenemos que seguir diciéndolo porque es un tema muy importante, pero sí quiero reconocer a los que están en esta llamada, que han puesto a disposición tiempo adicional y energía en hacer presente América Latina dentro de las diferentes áreas de ACTA. El tema de acceso antivirales se discutió mucho en el chat con Richard y Luzma, es un tema pendiente, aun cuando América Latina tiene el mecanismo de compras mancomunadas de la Organización Panamericana de la Salud. Sabemos que eso lleva un tiempo y el acceso a antivirales en muchos países de América Latina estuvo librado a las leyes del mercado. Es importante entender para quienes han revisado, en mi caso puntual, muchas propuestas de C19M, esta iniciativa del Fondo Mundial para asignar dinero adicional a los países para combatir el COVID, aun cuando había propuestas muy claras, porque al fin y al cabo somos América Latina, de que las comunidades, las personas con VIH, porque estamos hablando de un MSP, ¿no? Y afectadas por tuberculosis y malaria, iban a tener un rol en monitorear, la implementación de ese dinero adicional. Fue muy pobre la asignación en las propuestas de máscaras o tapabocas y equipos de protección personal para las personas que trabajaban en la base. Y la realidad es, acá veo a Marcela Romero y otros colegas, es que las organizaciones trans, de trabajadoras sexuales, de gays y HCH se transformaron en bancos de comida, en algunos casos en vacunatorios, pero sin equipos de protección personal. Entonces termino con eso y vuelvo a insistir, cómo América Latina y el Caribe hispano se organizó espontáneamente con webinarios, con la colaboración de Oxfam, con la colaboración de NUCIDA, cuando se discutió la importancia sobre vacunar o no vacunar a personas viviendo con VIH, SIDA, etcétera. En mi opinión y como comunicador creo que es admirable, y como la crisis no terminó, la pandemia no se acabó, todavía hay mucho trabajo para hacer. Gracias a la plataforma que lidera Stop AIDS, GFAN y Waki Health por el trabajo inmenso que hacen para garantizar la participación nuestra en ACTA. Termino ahí, gracias. Gracias, Javier, y gracias, Lice, por hacer la encuesta y analizarlo y mostrarnos los hallazgos y viendo los resultados. Me parece un poco lamentable y triste escuchar que nuestra región todavía, después de 2 años de pandemia, tiene algunos desafíos que no se han movido después de tanto tiempo. Y peor escuchar que todavía surgieron nuevos desafíos. Y hablar y ver también que falta mucha información para la región sobre conocer la vacuna, sobre conocer las pruebas. Por ejemplo, en Argentina, y no sé, Javier, si estoy en lo incorrecto, hasta este año se empezaron a promover las autopruebas, después de tanto tiempo que muchos países no la han tenido y muchas personas en el país, en Argentina, todavía no conocen que existen las autopruebas. Sí, bien, tenemos en la agenda una discusión abierta sobre las prioridades claves que se deben plantear por parte de la sociedad civil y las comunidades, y también sobre pensar la forma de cómo trabajar en el futuro
y cómo hacer estas prioridades acciones. Tenemos 30 minutos, así que hay tiempo para muchas intervenciones. Ya miro que hay 3 manitas levantadas, así que empezamos con Kurt Frieder. Sí, gracias. Muchas gracias en especial a la plataforma, muchas gracias a corresponsales claves por haber armado esta reunión que me parece tremendamente importante, y en especial justamente porque a todos los desafíos que ya teníamos en la región se suma uno nuevo que surge, que al inicio Lidi se hace referencia cuando dice, bueno, las noticias en América Latina son muy buenas en general porque ha disminuido enormemente el número de fatalidades producto del COVID y está disminuyendo cada vez más la pandemia. Y la realidad es que eso nos genera un nuevo desafío, porque así como sabemos, y lo hemos escuchado recién de boca de Javier también, cuánta gente aún no se ha vacunado en la región, esta buena noticia generará un mayor desafío y una mayor necesidad para todos nosotros como activistas de trabajar para que la gente se siga vacunando, porque a mí me consta de mucha gente que conozco aquí en la Argentina que está pensando seriamente en realmente no darse la segunda o la tercera dosis que le correspondería, y me imagino que lo mismo, a pesar de que las vacunas están disponibles, y me supongo que esto mismo se está dando también en otras latitudes en la región. Y tenemos el desafío de lograr que justamente la gente se siga vacunando, porque claramente la vacuna ha sido un éxito. Sabemos que en este momento tenemos un problema muy serio en la región, que ha sido vacunada gran parte de ella con la vacuna Sputnik, que todavía no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud, y que frente a la crisis que el mundo está viviendo en Europa, seguramente no será aprobada a corto plazo tampoco, por su origen. Pero esto todo genera una cantidad de interrogantes y nuevos desafíos para todos nosotros, y yo creo que es importante que este tipo de actividades se repita y se reitere para entender que con el COVID no estamos terminando con las pandemias, con el COVID no estamos terminando con las enfermedades, y con el COVID, si no vamos a seguir trabajando y logrando que la gente se vacune, es muy probable que en la temporada que viene aquí en la región, que es de invierno, nuevamente tengamos un crecimiento de la pandemia. De modo que me parece muy importante el que justamente podamos discutir esto y que unamos nuestros recursos como activistas que somos en toda la región para tratar de mejorar un poco la situación. Muchas gracias. Gracias, Kurt, por tus comentarios. Tenemos también a Richard Stern. Richard, estás en mute. Ya me escucho. Ok. Bueno, para empezar, solo para mencionar, como suelo mencionar, que hay una división en esta región, no sé, es comparable con otras regiones. Tenemos una organización rector de la salud para la región que se llama la Organización Panamericana de Salud, conocido en inglés como PAHO, y PAHO en estas reuniones tan importantes de planificación, si puede decir, brilla por su ausencia. No, si hay alguien de PAHO aquí, por favor, levante la mano y me explique, pero es como trabajamos como sociedad civil, escuchamos las conclusiones, ponencias de PAHO, del doctor Etienne, pero no participen con sociedad civil. Y quisiera mencionar esto, es una división que no es nada bueno para la resolución de los problemas de COVID en la región. Segundo, para felicitar a Lidice por su presentación, aunque es importante, Lidice hizo muchas conclusiones de la encuesta, pero importante resaltar que solo, que yo sepa, solo 17 personas participaron en la encuesta
de toda la región. No sé si era 17 o 18. No sé qué mensaje entrega. Lidisi hizo un buen resumen de puntos importantes. Yo no sé que la poca participación en la encuesta fue por apatía o porque nadie entiende lo que es ACTA o por una combinación de factores, pero vale mencionarlo. Y como dijo Kurt, está bajando en una forma dramática la mortalidad en la región. El 15 de febrero tuvimos un promedio de 2.250 fallecidos por día de COVID en América Latina, y hasta ayer bajó a 100, dividido por los 22 países que yo sigo, pero ayer bajó a 184 fallecimientos, como 90%. Yo no sé si debemos estar felices, pero como dijo Kurt, debemos estar vigilando y el acceso a vacunas, las personas no vacunadas. Y es un coyuntura difícil cuando los casos van bajando. Costa Rica ya levantó todas las restricciones, ya el Ministerio de Salud no solo publica números cada 15 días, etc. Ustedes tienen esta experiencia en sus países también. Entonces, esto solo para ponerlo en la mesa. Gracias. Gracias, Richard, por dar puntos importantes y también decir de que la encuesta hubo baja participación por parte de la región y analizar qué significa la baja participación dentro del formulario. Tenemos también a Jorge Saavedra. De nuevo, Jorge. Sí, gracias por darme de nuevo. Voy a tratar de ser muy breve. Primero, bueno, yo sí quiero reconocer la participación de la sociedad civil en este mecanismo, que fue realmente la puerta de entrada fue el Fondo Mundial, porque en el Fondo Mundial sí podemos participar, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud, donde solo hace consultas, pero no estamos involucrados completamente. Y eso yo creo que es una ventaja. Sin embargo, como dijo Javier, había fórmulas y todo esto, porque claramente la preocupación del mundo por lo que pasaba en América Latina era muy grande, pero era más grande la preocupación por lo que podría pasar en África. O sea, es preocupación por lo que está pasando en América Latina, pero mucha más preocupación por lo que podría pasar en África, que afortunadamente nunca pasó y no ha pasado. Simplemente el número de muertos por COVID en México, solo en México, es mayor que el de todos los muertos por COVID en toda la África completa. Desde el norte hasta el sur no tienen tantos muertos como en México. Es que allá son más pobres. Sí, bueno, serán menos pobres en México, pero ya están muertos. Los otros son un poco más pobres, pero afortunadamente están vivos y no fueron tan afectados como fueron en nuestra región. Ya si sumamos todos los muertos en América Latina, pues es una desproporción enorme. Sin embargo, los recursos no llegaron a América Latina en la misma proporción, porque esa clasificación de ingreso medio, lo cual significa es que el ingreso de los países no significa salud, ni mucho, ni bienestar siquiera. Entonces hay que diferenciar, una cosa es la salud pública y la otra es la economía de los países, especialmente en América Latina. Actualmente, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, pero de la Asamblea Mundial de la Salud, se está discutiendo a nivel mundial un tratado mundial sobre pandemias. Yo creo que tenemos que estar alertas para no quedarnos fuera de nuevo de las prioridades mundiales. No veo que Latinoamérica participe mucho en estas discusiones del Tratado Mundial sobre Pandemias. Yo creo que sería un desastre que ese tratado, por ejemplo, decida crear otro Fondo Mundial para Pandemias, donde la sociedad civil no esté representada, teniendo el Fondo Mundial actual de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y malaria, que son de dimensiones pandémicas, que creo que es el mecanismo ideal para recibir esos otros fondos y usarlos de alguna manera como lo ha hecho en ACTA
o mejor. Entonces, solo comentar eso, que creo que en América Latina no podemos seguir ni siquiera por la cuestión del lenguaje, como dijo, aunque yo estoy de acuerdo con Javier, que a veces el lenguaje limita, pero muchas veces no es tanto el lenguaje, sino que nuestros países y nuestros gobiernos no tienen interés en estas discusiones mundiales y nos quedamos fuera de las prioridades. Gracias. Gracias, Jorge, por el comentario. Y me gustaría leer un mensaje en el chat, ya que se está hablando sobre el lenguaje, que es de, no hay nombre, pero dice Chaco, Argentina, que uno de los grandes problemas fue el acercamiento a los pueblos indígenas, realizar su lengua, la traducción, involucrar a los dirigentes en este proceso. Y no quisiera que ese comentario se perdiera, ya que estamos hablando sobre la barrera del lenguaje que ha estado bastante en la región, y no solo en el español, sino también para todos los pueblos indígenas y originarios. Tenemos también la manito levantada de Rudelmar. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muy interesante la discusión. Yo quisiera dar seguimiento a lo que mi colega Olia mencionó, pero también presentarme. Yo soy latinoamericano, brasileño, viviendo en Ginebra, pero estoy representando la sociedad civil en un espacio que no fue mencionado aquí, pero que es el grupo avanzado de involucramiento, que es un tipo de junta política de la COVAX Facility, donde muchas cosas se discuten entre los gobiernos, entre los miembros de la COVAX, y nosotros tratamos de buscar los elementos que se discuten en los diferentes grupos de trabajo de la sociedad civil para poder traer eso como una forma de incidencia política dentro de los espacios de la AMC, que es llamado. Y con eso estamos tratando de ver la mejor forma de hacerlo, porque las discusiones con COVAX se dan muchas veces de forma muy técnica. Pero nosotros sabemos que nosotros estamos pasando por un momento en la humanidad que es extremadamente político y que trae varios elementos, especialmente en América Latina, nosotros vivenciamos esto, en términos de cómo, digamos, la confluencia de fundamentalismos que existen en la región por la cuestión de por ejemplo, el fundamentalismo religioso que se junta con el fundamentalismo político y económico, que ponen, digamos, todo el trabajo que nosotros queremos hacer como sociedad civil para los temas relacionados a la cuestión de la equidad de vacunas, sean, digamos, el caso de mi país mismo, en Brasil. Ustedes conocen cuál ha sido la posición del gobierno allá y cómo, digamos, las iglesias han tomado posiciones que son en contra de cualquier tipo de propuesta que pueda venir de la sociedad civil. Entonces hay muchos elementos y me gustó mucho lo que ustedes hablaron en términos de los temas que muchas veces no estamos tomando en cuenta. Nosotros sabemos, por ejemplo, toda la cuestión del racismo, se habló aquí de la cuestión indígena, digamos, de la inequidad que existe dentro de nuestros propios países, donde la mayoría de la gente es o indígena o de descendencia afrodescendiente, que son completamente excluidos, no porque no quieren, no porque tienen dudas sobre la eficacia de las vacunas o no, pero están excluidos por un sistema que excluye. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar la cuestión de las vacunas en situaciones como el racismo y el legado de la colonización que nosotros hemos sufrido en América Latina? ¿Cómo vamos a tratar eso? Pero ¿cómo vamos a tratar también temas como la vacunación en situaciones de guerra, como tenemos hoy en Ucrania? Yo estuve allá hace algunas semanas atrás y es impresionante cómo, digamos, el foco se cambia tan rápidamente para una situación que no podemos aceptar. Entonces, solo quisiera decir de que dentro del grupo de trabajo, del pilar de vacunas, pero dentro de ACT Accelerator, nosotros estamos discutiendo temas, incluso, yo creo que ha sido Jorge que ha comentado sobre el tratado de la pandemia,
la pandemia, nosotros queremos estar participando dentro de eso y tenemos todas las posibilidades como sociedad civil para poder influenciar en esto. Y también no me impresiona, digamos, la falta de participación de la sociedad civil en América Latina en esos temas más globales. Siendo latinoamericano, he estado trabajando en varios países en América Latina y conociendo de cuánto la cuestión de derechos humanos, de incidencia política, es importante para nosotros, pero tenemos una debilidad todavía como sociedad civil de involucrarnos en temas globales. Y eso nosotros tenemos que encontrar una manera de hacer. Porque siempre pensamos que nuestra función es local, es nacional, es regional, pero no global. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que cambiar como mentalidad también de la sociedad civil, que nosotros tenemos una buena experiencia y una gran influencia sobre esos temas que se discuten a nivel global. Gracias. Gracias, Rodermal, por traer otros puntos importantes a la mesa. Y también gracias a todos los que han dado sus comentarios, intervenciones e incluso preguntas. Ya estamos a tiempo y antes de cerrar, quisiera darle el último espacio para el wrap-up de esta sesión que ha sido muy fructífera y también reveladora con todas las opiniones que hemos tenido no solo en el formulario, sino también en esta sesión.
que en la región se necesita mucho trabajo en el lenguaje, se necesita mucho trabajo en la educación para que sepan lo de la vacuna y lo de los diagnósticos. Así que le paso los últimos minutos a Javier Mercade. Gracias, y gracias por tu excelente moderación. No voy a repetir lo que dijeron porque sería un crimen. Lo que yo quiero, cada uno fue tan claro y tan elocuente. Me quedo con lo que decía Rudelmar, que es muy importante. La pandemia de COVID y la respuesta a la pandemia de COVID se instaló sobre una sociedad o tendencias y culturas. El tema de los grupos fanáticos religiosos, por ejemplo, con más acceso al poder, a la toma de decisiones y a un montón de poblaciones de menor acceso, ganándole terreno, por ejemplo, al catolicismo, es muy importante. Todos ustedes sabrán, si viven en los países más afectados por la endemia del fanatismo religioso, que desde muchos púlpitos se dijo que las vacunas se hacían con genética de abortos y una cantidad de cosas. Uno de los principales activistas antivacunas, al menos que yo conozca, no solo en África, sino en América Latina, fue algunos grupos religiosos fundamentalistas, eso hay que reconocerlo. También nuestros países, y voy a mencionar algunos porque son más, atraviesan una crisis institucional, económica y política en América Latina, como puede ser Nicaragua, Venezuela, también Honduras, Guatemala o en el Caribe, Haití. Entonces el COVID viene a plantarse como un nuevo desafío, no podemos ignorar eso. Y por último, mi última reflexión, viendo la composición de este grupo, el día de hoy, primero agradecer a todos los representantes de ACTAID que estuvieron acá y al grupo coordinador o a la plataforma de facilitación, porque para la América Latina y para todos los colegas acá, verlos, conocerlos, conocer a Olia, a Rudelmar y a otros colegas que se han presentado en el chat, es muy importante y no hay intermediación. Ya saben quiénes son algunas caras, no todas, pero las que hicieron el esfuerzo de estar con nosotros para ir a conversar con ellos y plantear temas específicos. Pero también debemos reconocer que en este grupo de 50 personas, probablemente 45 venimos del mundo del VIH-Sida, si no tuberculosis o malaria o hepatitis. Y eso es, por supuesto, una fortaleza porque traemos décadas de trabajo de incidencia política, de interpelar la propiedad intelectual, las patentes, un montón de cosas. Todo eso es muy valioso, pero también deja fuera a mucha gente. Entonces, como hacemos en Cobertura Universal Sanitaria y en otros lugares, hacemos un llamado a abrir el juego. No estoy diciendo que todos los que están acá son solo de VIH, SIDA, tuberculosis y malaria, pero para dar una respuesta sostenida, si efectivamente la gran mayoría y el Fondo Mundial y otras articulaciones tuvieron un papel muy protagónico en ACTA y en estas discusiones como el chat de América Latina, en lo que escribe Corresponsales Claves y la plataforma, etcétera, nosotros también, además de todo eso, debemos hacer un esfuerzo adicional para abrir el juego a otras organizaciones. Como ustedes saben, desde personas con organizaciones de enfermedades no transmisibles, degenerativas, oncológicas, etcétera, estuvieron atravesados tanto, más o peor que, por ejemplo, las personas viviendo con VIH o las poblaciones claves del VIH. Entonces, como la crisis no ha terminado, muchos de los que están en esta llamada están haciendo un esfuerzo muy importante para involucrar otros temas de salud, comunidades neurodivergentes, imagínense, y lo digo también como una persona neurodivergente, 2 años de cuarentena, 2 años de encierro, le costó la vida a mucha gente perdió la batalla contra su neurodivergencia. Y digo eso porque a veces no pensamos en estas cuestiones o las padecemos directamente. Entonces, no voy a extender más la conversación, agradecer a la plataforma SRG, agradecerle al IDICE por el trabajo, a todos ustedes por estar hoy y en particular a la plataforma que lidera Chifan Waki y Stop AIDS y a todos los representantes de ACTA, porque poco sabemos las horas de su vida que significa y las noches que están en reuniones y leyendo documentos para representarnos a nosotros, aunque no sea América Latina, por lo menos a la sociedad civil, a la comunidad y a las poblaciones más vulnerables. Así que gracias a todos. Gracias, Javier, por el wrap-up. Y antes de que se vayan, quisiéramos
cerrar la sesión con una foto para la difusión y también subirla a las redes sociales y a la página web de la plataforma. Así que les invito a todos y todas a abrir sus micrófonos, abrir sus cámaras. Yo tengo 2 pantallas enfrente de mí, así que me va a tomar un ratito tomarles fotos a todos. Así que voy a la primera pantalla en 1, 2, 3. Y a la siguiente pantalla. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos, todas por esta reunión y por esta sesión. También agradecer a Katie, a Courtney y a Olga por poner sus correos electrónicos en el chat y estar a disposición para cualquiera que necesite saber más información sobre la plataforma ACTA. Gracias también a Javier y a Lídice por el gran trabajo en la encuesta y a todos los que han participado. Les deseo una buena tarde y nos vemos en el próximo webinar. Chao.